Durante más de una década, Diego León Montoya Sánchez, conocido como Don Diego, dirigió desde el Valle del Cauca una de las redes de narcotráfico más extensas y violentas de Colombia. El hombre que alguna vez quiso ser sacerdote se convirtió en prioridad para las agencias de inteligencia de Estados Unidos y para las autoridades colombianas. Su habilidad para ocultarse, la estructura militarizada que lo rodeaba y la influencia que ejercía en la región lo transformaron en un objetivo casi inalcanzable. Pero detrás de esa figura temida existía una historia de ascenso acelerado, alianzas estratégicas y una guerra interna que dejó cientos de víctimas. Y finalmente, una caída que marcó el fin del Cartel del Norte del Valle. Esta es la historia de Diego León Montoya, su poder, sus métodos y los detalles de la operación que logró capturarlo después de años de persecución. Diego León Montoya Sánchez nació en Trujillo, en el departamento del Valle del Cauca. Más exactamente, nació y fue criado en Andinápolis, un pequeño corregimiento de esta zona geográfica. No se tiene certeza de la fecha de su nacimiento, pero la fecha más respaldada y consistente es la del 11 de enero de 1958. La muerte de su padre, ocurrida cuando Diego León apenas era un adolescente, marcó el primer gran quiebre en su vida. Aquel fallecimiento le dejó una pequeña herencia y la responsabilidad temprana sobre las tierras familiares. Sin embargo, esa propiedad, lejos de representar seguridad, se convirtió en un blanco codiciado en una región donde los grupos armados ampliaban su control a pasos agigantados. En aquellos años, guerrillas como las FARC y el ELN se habían asentado en amplias zonas rurales del Valle del Cauca. Extorsionaban fincas, imponían impuestos sobre las actividades agrícolas y dominaban las rutas de transporte como si fueran una autoridad paralela. Las tierras de los Montoya no fueron la excepción. Bajo amenazas, cobros forzados y presencia armada constante, el joven Diego enfrentó de primera mano la presión que ejercían los alzados en territorios estratégicos. En medio de este caos, el mismo Diego León declaró alguna vez: «Intenté inscribirme en un seminario para ser sacerdote, pero no tenía la edad para ingresar y no me recibieron. Entonces, cansado de pagar extorsiones a la guerrilla, que poco a poco iban acabando con la herencia que mi padre me dejó, decidí comenzar a traquetear». A finales de la década de 1980, Diego León Montoya comenzó a abrirse camino en el mundo del narcotráfico. Aunque no existe certeza absoluta sobre cuál fue su primera organización criminal, numerosos indicios señalan que sus pasos iniciales estuvieron ligados al Cártel de Cali, por entonces uno de los poderes dominantes en el negocio de la cocaína y controlado con mano férrea por los hermanos Rodríguez Orejuela. Se dice que, por esta época, creció de la mano del poderoso capo Iván Urdinola Grajales, hasta convertirse en uno de sus hombres de confianza. En esos primeros años, su papel fue modesto, labores de bajo perfil que incluían apoyar la coordinación de envíos, vigilar rutas y encargarse de aspectos básicos de seguridad. Montoya aprovechó su conocimiento del Valle del Cauca, sus caminos, su gente y sus dinámicas rurales para facilitar operaciones de producción y transporte de droga a lo largo de la región. Con el tiempo, las pequeñas tareas se convirtieron en responsabilidades mayores. La combinación de contactos, astucia y una crueldad que no tardaría en hacerse evidente le abrió paso en un mundo donde sobrevivir exigía determinación y violencia. Su influencia comenzó a extenderse no solo entre productores y traficantes, sino también en sectores armados y políticos de la región, permitiéndole blindar rutas y consolidar un poder que pronto trascendería los límites del Valle del Cauca. Aunque su ascenso criminal fue meteórico, no estuvo exento de obstáculos. En 1993, Diego León Montoya sufrió un accidente de tránsito que cambió de manera permanente su estado físico. Ocurrió en julio de ese año y le dejó múltiples fracturas que requirieron varias intervenciones quirúrgicas. Desde entonces quedó con secuelas visibles, caminaba con dificultad y dependía de cuidados médicos constantes. Algunos testimonios señalan que el incidente habría ocurrido en zona rural de Tuluá, en la vereda Los Chancos.
relatos coinciden en que Montoya conducía un Mazda 929 a alta velocidad cuando una camioneta que se desplazaba en la misma dirección intentó girar hacia la izquierda. En esa maniobra, el vehículo de Montoya habría perdido el control y terminado impactando contra un barranco. Se afirma que en el automóvil viajaban uno de sus hijos y un trabajador, quienes también resultaron afectados por el choque. A pesar de las lesiones, Montoya continuó activo dentro del narcotráfico. Su limitación física no disminuyó su influencia ni su capacidad para dirigir operaciones. Por el contrario, reforzó la percepción de que, incluso afectado en su movilidad, seguía siendo un actor central dentro de la organización criminal. El accidente no detuvo su trayectoria, simplemente introdujo un nuevo elemento en la figura de un capo que avanzaba. A la par que los carteles de Medellín y Cali entraban en declive, surgió el cartel del Norte del Valle, nacido de una fractura interna dentro del poder caleño. Mientras los hermanos Rodríguez Orejuela negociaban su entrega al Estado y buscaban un desmonte controlado de la organización, varios de sus hombres de confianza rechazaron esa decisión. Estos jefes regionales, dueños de laboratorios, rutas y estructuras armadas, consideraron la rendición una traición a los intereses del negocio. De esa disidencia emergió una nueva fuerza criminal, encabezada inicialmente por Orlando Henao Montoya, un capo respetado en la región del Valle del Cauca que logró articular a los inconformes y consolidar la organización que pronto sería conocida como el Cartel del Norte del Valle. Durante algunos años, Orlando Henao entraría en una guerra sangrienta con un cartel de Cali cada día más en decadencia. Asesinatos en cada bando marcaron una etapa de violencia entre antiguos aliados en el Valle del Cauca. Don Diego pertenece a esta segunda gran generación de narcotraficantes colombianos, aquella que emergió tras el derrumbe de los cárteles más emblemáticos de los años 80 y 90. Con la muerte de Pablo Escobar y la captura de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, el mapa criminal quedó fracturado, pero no vacío. En este escenario, Diego León Montoya desempeñó un papel central. Bajo el mando inicial de Orlando Henao Montoya, su influencia creció de manera acelerada, ejecutando operaciones clave que fortalecieron el dominio del grupo en la región. Don Diego estuvo directamente involucrado en la producción, coordinación y distribución de cargamentos de cocaína que en conjunto alcanzaron las cientos de toneladas. La mayor parte de esa droga tenía como destino el mercado estadounidense, donde la organización había establecido rutas sólidas, contactos confiables y una enorme capacidad logística. Su ascenso dentro del cartel no solo consolidó su poder, sino que contribuyó a convertir al Cartel del Norte del Valle en el heredero más formidable del negocio del narcotráfico en Colombia. Con los recursos y el poder amasados, Montoya pudo llevar a cabo una venganza limpia contra la guerrilla que tanto despreciaba. Confesaría sin reparos que fue él quien impulsó e incluso financió la llegada del paramilitarismo al departamento del Valle del Cauca, como parte de su proyecto para controlar el territorio y proteger sus rutas ilícitas. Hablé con un grupo de cafeteros y con el respaldo mío, de Iván Urdinola, Orlando Henao y Efraín Hernández, montamos un grupo paramilitar, afirmó ante la justicia, según detalló en su momento la revista Semana. El medio nacional afirma que iniciaron con 30 hombres y terminaron con 600 en un grupo al que llamaron Bloque Calima. Para entonces era llamado el Señor de la Guerra y no en vano habría adoptado ese apodo. Las autoridades le atribuyen más de 1.500 asesinatos. Conocida como la Masacre de Trujillo, los municipios de Río Frío, Bolívar y de Trujillo, en el Valle del Cauca, enfrentaron una serie de hechos violentos de carácter sistemático. Se trató de una campaña organizada que tuvo como objetivo intimidar a la población civil, desplazar comunidades y ejercer control territorial mediante el uso de la fuerza. El resultado documentado fue de aproximadamente 342 personas asesinadas, en su mayoría hombres entre los 26 y 45 años, incluidos campesinos, trabajadores informales y comerciantes locales. El río Cauca se convirtió en la fosa común líquida donde se arrojaban los cuerpos mutilados para ocultar los crímenes.
Diversas investigaciones señalaron que Diego León Montoya estuvo vinculado a las estructuras responsables de estas acciones, desempeñando un papel determinante en su planificación y ejecución. Detrás de este horror lo acompañaron hombres como Iván Urdinola y Henry Loaiza Ceballos, alias el Alacrán, quienes se aliaron con integrantes del batallón Palacé de Buga para supuestamente neutralizar al ELN, pero realmente consistió en una andanada criminal sin precedentes, de la que don Diego supo librarse desde el comienzo. Fue en ese contexto donde Diego León Montoya ascendió hasta convertirse en uno de los jefes del Cártel del Norte del Valle, una organización que heredó rutas, contactos y estrategias de sus antecesores. Pero antes de tomar el poder, llegaría el asesinato del gran jefe del cartel, Orlando Henao Montoya, en 1998. Henao Montoya se había entregado a la justicia en 1997 y aunque estaba recluido en prisión, aún continuaba al mando de la organización. Tras 2 intentos fallidos de asesinato por parte de los hombres de Pacho Herrera, el tercer intento finalmente cumplió su cometido. Orlando Henao Montoya, conocido como el hombre del overol, fue asesinado. Su muerte fue tan solo una semana después de que él mismo, en medio de la vendetta contra los de Cali, dio luz verde a su hombre de confianza, Wilber Varela, para ejecutar el asesinato de Elmer Pacho Herrera. Así fue, Orlando Henao y Pacho Herrera murieron con tan solo una semana de diferencia. Con esta inesperada muerte sobre la mesa, don Diego asumió el mando junto a Wilber Varela, conocido como Jabón. Juntos, consolidaron un imperio basado en la exportación masiva de cocaína y el uso sistemático de la violencia. Sin embargo, aquella alianza pronto se quebraría, desencadenando una de las guerras internas más sangrientas que vivió el narcotráfico colombiano. Se dice que la guerra entre don Diego y Wilber Varela se dio a causa de disputas por bienes, rutas y laboratorios, pues Varela comenzó a expropiar propiedades sin consultar a los demás jefes. Estos no quisieron arrodillarse ante Varela y comenzaron los enfrentamientos. A esto se sumó el asesinato de Miguel Solano, conocido como Miguelito, uno de los hombres de mayor confianza de don Diego. Varela ordenó su muerte en Cartagena, desatando una ruptura total entre ambos e iniciando una guerra tan violenta en el Valle del Cauca que muchos habitantes de la región aún la recuerdan muy bien. Los primeros años del nuevo milenio no trajeron calma para el Valle del Cauca ni para el eje cafetero. La división interna del Cártel del Norte del Valle desencadenó un conflicto que provocó un deterioro acelerado en la seguridad local. Durante un periodo de 3 a 4 años, estos territorios se convirtieron en zonas de enfrentamientos constantes entre estructuras criminales, dejando un elevado número de víctimas, incluidos civiles, que no tenían vínculo con ninguna organización ilegal. La confrontación surgió como una disputa directa por el control de las rutas, laboratorios y recursos asociados al narcotráfico. No fue un conflicto limitado a 2 individuos, sino una guerra entre organizaciones armadas privadas. De un lado, Wilber Varela, alias Jabón, organizó a los Rastrojos, una agrupación que llegó a movilizar más de 1 millar de hombres y que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una estructura delictiva con operaciones en varias regiones del país y conexiones en Venezuela y Ecuador. Sus actividades incluyeron narcotráfico, extorsión, secuestro y explotación ilegal de minerales. En respuesta, Diego León Montoya fortaleció a los Machos, una milicia encargada de proteger sus laboratorios, cargamentos y corredores estratégicos. Este grupo ganó notoriedad por sus métodos de coerción y por la intensidad de sus operaciones contra la facción de Varela. El resultado fue un periodo caracterizado por asesinatos selectivos, ataques contra miembros de grupos rivales, desplazamientos forzados y afectación directa a comunidades rurales. Fue el tiempo en el que habitantes de municipios como Roldanillo, Zarzal, La Unión y hasta El Dobio relataron cómo una avioneta sobrevoló la zona arrojando panfletos amenazantes que sembraron el terror en la población. Los niños buenos se acuestan temprano. A los niños malos los acostamos nosotros.
decía el impreso, que obligó a encerrarse durante varios meses a buena parte de los habitantes de estos municipios antes de las 10 de la noche. El miedo fue más grande cuando unos motorizados, a plena luz del día, arrojaron más panfletos en los que anunciaban un diciembre negro. Diversas estimaciones coinciden en que más de 1000 personas murieron en el transcurso de este enfrentamiento entre facciones rivales, entre ellas integrantes de ambas organizaciones, paramilitares aliados y civiles que quedaron atrapados en medio de la disputa. Lo que comenzó como la continuación del poder del Cartel de Cali terminó convertido en uno de los conflictos criminales más sangrientos de Colombia y en el principio del fin del conocido como Cartel del Norte del Valle. La intensificación del conflicto interno en el Cártel del Norte del Valle tuvo un efecto inmediato. Wilber Varela abandonó Colombia para evitar su captura. Ante el avance de las autoridades y el riesgo de ser detenido, se trasladó a Venezuela, país que, por su frontera extensa y sus limitaciones institucionales, ofrecía condiciones más favorables para continuar sus actividades con menor probabilidad de arresto. La salida de Varela generó dos consecuencias directas. En primer lugar, profundizó la fragmentación del Cártel del Norte del Valle y elevó el nivel de inestabilidad dentro de las redes de narcotráfico de la región. En segundo lugar, incrementó la participación de otros grupos armados ilegales y estructuras paramilitares, lo que produjo un aumento significativo en los niveles de violencia y complejidad operativa. De manera paralela, esta crisis interna provocó una reacción contundente por parte del Estado. Las autoridades colombianas, en coordinación con la DEA y otros organismos internacionales, pusieron en marcha una operación de gran escala destinada a desmantelar la infraestructura del cartel. Estas acciones incluyeron la captura de mandos principales, la destrucción de laboratorios de procesamiento, la interrupción de rutas de tráfico y la identificación de redes de lavado de activos. La DEA cumplió un rol central en el suministro de inteligencia y en la ejecución de acciones que permitieron la detención de varios cabecillas. Este escenario marcó el comienzo del declive de la organización. Para Diego León Montoya, uno de los principales fugitivos a nivel global, la situación era crítica. Las autoridades le atribuían la responsabilidad sobre una proporción significativa del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, así como un historial criminal que incluía más de 1.500 homicidios. Bajo el mando de esta organización, don Diego llegó a controlar aproximadamente el 70% del tráfico de cocaína que partía rumbo a los Estados Unidos, un nivel de dominio tal que lo colocó sin dificultad en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la DEA. Incluso se le mostró al lado del yihadista Osama Bin Laden como uno de los blancos prioritarios del narcotráfico global. A medida que aumentaba la presión externa, Montoya enfrentaba también una crisis interna. Temía que miembros de su propia estructura colaboraran con las autoridades. Esa desconfianza lo llevó a ordenar una serie de purgas dentro de la organización en las que fueron asesinados socios, operadores cercanos e incluso familiares, a quienes acusaba de deslealtad o de cooperar con organismos de seguridad, muchas veces sin evidencia verificable. Los intentos por capturar a don Diego no fueron pocos. Estuvo en varias ocasiones a punto de ser detenido por la policía. La primera operación relevante ocurrió en junio del año 2000, en zona rural de Calima Darién, Valle del Cauca. Los uniformados llegaron a una finca de recreo donde se suponía que se encontraba el capo, pero solo hallaron a su hermano Eugenio Montoya, quien para ese momento no tenía orden de captura. Según los informes policiales, Montoya se había retirado apenas 3 minutos antes, huyendo en un bote junto con 7 de sus hombres. Una segunda oportunidad se presentó en marzo de 2003, durante un operativo dirigido por el entonces coronel Óscar Naranjo. Con un despliegue de aproximadamente 100 hombres, las autoridades allanaron la finca La Porcelana, ubicada cerca de Zarzal, Valle del Cauca. Pero Montoya volvió a evadir la captura por un margen mínimo. Escapó atravesando un extenso cañaduzal antes de que el perímetro quedara completamente sellado. Luego, también en el norte del valle, el capo rompió otro cerco de la policía, al parecer ayudado por militares que estaban en la zona.
pero la persecución en su contra se intensificó en 2007. Las autoridades colombianas, apoyadas por agencias internacionales, consolidaron un proceso de inteligencia que incluía información suministrada por miembros de su propio círculo cercano. Entre ellos se encontraba Francisco Javier Vélez Amelines, alias Tito, un colaborador de confianza que proporcionó datos clave para ubicarlo y comprender sus movimientos. Vélez Amelines, el delator del capo, era un miembro del Cartel del Norte del Valle que había trabajado para Luis Hernando Gómez, alias Rasguño, y que pasó a formar parte de la seguridad de Don Diego a partir del año 1998. Alias Tito entregó a las autoridades un croquis detallado del lugar donde se escondía el capo. Describió las rutinas de Montoya, los puntos de seguridad y hasta la hora exacta en la que podían ingresar para encontrarlo en su momento más vulnerable. Con esta información, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía planearon una operación conjunta. Finalmente, el 16 de septiembre de 2007, Diego Montoya fue localizado gracias a la información de Tito en la hacienda El Pital, en zona rural de Zarzal, Valle del Cauca. La operación incluyó el despliegue rápido de unidades militares transportadas en helicóptero. Cuando los primeros hombres del grupo élite empezaron a descolgarse por sogas desde un Black Hawk, hubo intercambio de disparos. La ubicación del capo, que se mimetizó en una caleta cubierta con hojas, duró cerca de 1 hora y, paradójicamente, luego de ella, se vivió el momento más tenso de la operación, ya que no lo pudieron sacar de inmediato porque el helicóptero tuvo que ir a reabastecerse de combustible. Los registros oficiales indican que fue detenido sin resistencia significativa tras un intento fallido de su equipo de seguridad por repeler el operativo. El general Mario Montoya, entonces comandante del ejército, contó que don Diego ofreció a los soldados que lo hallaron $5 millones para que lo dejaran ir. En el allanamiento a la finca, las autoridades también capturaron a 3 mujeres, una de ellas su madre, y 2 hombres, uno de ellos su escolta principal. En la habitación del capo solo había un televisor y un computador que funcionaban conectados a una planta eléctrica y una nevera a gas. Tenía varias botellas de whisky, ejemplares del periódico El País, de Cali y de varias revistas de tiraje nacional. Finalmente, el capo fue trasladado a Cali con la camiseta y los calzoncillos boxer que llevaba puestos al momento de su captura. Allí fue recibido por personal de la Tercera Brigada, quienes le entregaron unos pantalones. Además, preguntaba 2 cosas: la suerte de su madre, presente en la captura, a quien hace un par de semanas habían operado del corazón, y por el paradero de su bastón retráctil de carbono. Posteriormente, Montoya fue trasladado a un establecimiento penitenciario de máxima seguridad mientras avanzaban los trámites para su extradición. El 12 de diciembre de 2008 fue entregado formalmente a agentes de la DEA y transportado en helicóptero a los Estados Unidos, donde enfrentaría cargos por narcotráfico y homicidio. La extradición de Diego León Montoya a los Estados Unidos fue interpretada como el cierre definitivo del Cártel del Norte del Valle. Para ese momento, la mayoría de sus líderes habían sido capturados o habían muerto, incluido Wilber Varela, alias Jabón, encontrado sin vida meses antes en territorio venezolano. La estructura criminal, que durante años controló una parte importante del narcotráfico hacia Norteamérica, quedó prácticamente desmantelada. En Colombia, las investigaciones revelaron que la estructura económica de Diego León Montoya era una de las más amplias jamás identificadas en el crimen organizado nacional, solo comparable con las que en su momento construyeron Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela. El alcance de sus operaciones financieras obligó a las autoridades a solicitar colaboración internacional. 20 países tuvieron que participar para rastrear bienes y transacciones que aparecían distribuidos en 3 continentes. Durante los operativos, los investigadores encontraron 3 cajas repletas de documentos contables, escrituras y registros. Allí se detallaban alrededor de 500 propiedades, aunque los analistas concluyeron que esa cifra representaba únicamente una parte del patrimonio real. El emporio económico que sostenía el poder de Montoya era mucho más grande y complejo de lo que inicialmente se había calculado.
El inventario de bienes asociados a Diego León Montoya evidenció la magnitud de su poder económico. Las autoridades identificaron cerca de 100 haciendas de alto valor en el Valle del Cauca, así como una red privada de carreteras que atravesaba 6 municipios y facilitaba el movimiento de personal, cargamentos y recursos sin vigilancia estatal. En Bogotá se registraron 79.000 metros cuadrados de finca raíz, incluyendo una bodega de gran tamaño ubicada junto al Aeropuerto Internacional El Dorado, utilizada para actividades logísticas. A esto se sumaban centros comerciales, embarcaciones, extensos lotes rurales, miles de cabezas de ganado, centenares de caballos de raza, balnearios, empresas y discotecas. El conjunto reflejaba un esquema patrimonial diseñado para operar en múltiples regiones y ocultar el origen ilícito de los ingresos del cartel. Una vez en Estados Unidos, Montoya compareció ante un tribunal federal en Miami para responder por cargos relacionados con conspiración, narcotráfico, extorsión, obstrucción a la justicia, lavado de activos y homicidio. Durante el proceso judicial, ofreció disculpas públicas por los delitos cometidos y por el impacto de sus acciones en Colombia y en Estados Unidos. En su declaración ante la Corte afirmó: «Quiero pedir disculpas a mi familia y a todas las personas que han sufrido por mis acciones. Disculpas al gobierno de Estados Unidos y a mi amado pueblo de Colombia». En agosto de 2009, Diego León Montoya decidió aceptar un acuerdo con la Fiscalía. Se declaró culpable únicamente de los cargos de conspiración para importar cocaína y obstrucción a la justicia. Pero poco después, durante estas audiencias, don Diego también admitió haber asesinado a John Jairo García Giraldo, alias 2000. Señaló que lo asesinó después de descubrir que era un informante de la DEA. El homicidio se registró en 2003, cuando Giraldo le contó a la DEA que la familia de Montoya Sánchez había comprado lujosas viviendas en exclusivos sectores de Miami, así como 2 vehículos, un automóvil Mercedes-Benz y una camioneta Lincoln Navigator. El capo y sus hombres torturaron a 2000 y después lo golpearon con bates de béisbol hasta causarle la muerte. El cuerpo fue desmembrado y las partes fueron lanzadas a un río en zona rural del departamento del Valle. 2 meses después, en octubre del mismo año, recibió su sentencia. Un juez federal lo condenó a 45 años de prisión y le impuso una multa de $500.000. Pero las estrategias de las autoridades estadounidenses no se limitaron únicamente a Diego León Montoya. El objetivo se amplió hacia los integrantes de su familia y a los colaboradores más cercanos, considerados piezas clave dentro de la estructura que había sostenido las operaciones del cartel. Varios de ellos fueron arrestados, procesados y posteriormente extraditados a los Estados Unidos para responder por cargos relacionados con narcotráfico y obstrucción. Entre los capturados se encontraban sus hermanos Eugenio Montoya y Juan Carlos Montoya, así como su primo Carlos Felipe Toro Sánchez. Ante los tribunales federales, todos terminaron aceptando responsabilidad en los delitos que se les imputaban. Con estas detenciones, las redes de apoyo de Montoya quedaron desmanteladas y la organización perdió definitivamente su capacidad operativa. En cuanto a la tristemente conocida masacre de Trujillo, recientemente se comprobó que don Diego creó y lideró un grupo de autodefensa junto a Diego Rodríguez Vázquez y el mayor del ejército Alirio Ureña Jaramillo. Esto se hizo bajo el pretexto de detener el avance del ELN y por un deseo de venganza por robos, extorsiones y una emboscada en la que murieron 7 soldados. Se acreditó con múltiples testimonios que las víctimas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en una hacienda ubicada entre Andinápolis y Salónica, denominada Las Violetas, de propiedad de don Diego. Ese grupo, según los testigos, estaba compuesto por al menos 70 personas. Ureña lideraba los operativos militares junto a don Diego. Daniel Arcila Cardona, testigo que había sido desestimado por la justicia durante décadas, así como Pablo Emilio Cano, confeso asesino, detallaron la forma en que se realizaban los crímenes, con una lista en mano de personas que supuestamente apoyaban al ELN. El Tribunal Superior analizó las evidencias y aseguró que no hay duda alguna sobre la responsabilidad de don Diego.
La trayectoria de Diego León Montoya demuestra cómo el poder criminal puede expandirse cuando el Estado es débil, la corrupción se normaliza y la violencia se convierte en una herramienta cotidiana. Su ascenso no fue excepcional, fue posible porque existían las condiciones para que ocurriera. Las guerras internas, las masacres y las disputas por las rutas de la droga dejaron cientos de víctimas y fracturaron comunidades enteras. Sus acciones no solo fortalecieron un cartel, sino que profundizaron el daño social y aceleraron el colapso de la seguridad regional. La caída de Don Diego no resolvió el problema, solo cerró un capítulo. El vacío que dejó fue ocupado por nuevas estructuras, nuevas alianzas y nuevas formas de violencia. Don Diego libró una de las guerras más violentas en el Valle del Cauca y su enemigo en esa batalla fue precisamente otro narco temido en la región, alias Jabón, Wilber Varela. Su historia la tienes justo ahora en pantalla.